Hola, ¿cómo estás? Soy Chavenato. Muchísimas gracias por tu visita. En esta entrega te voy a presentar una entrevista extensa pero exquisita hecha por Graciela Corbalán, publicada en la revista Mutantia en el año de 1982. Te invito a suscribirte al canal y que compartas tu experiencia y opinión en el área de comentarios. Que tengas un excelente momento. Fuerza, en donde quiera que te encuentres. Hoy te presento Diálogo a fondo con Carlos Castaneda, por Graciela Corbalán, 1982. Hacía varios meses que le había escrito, 2 cartas para ser más precisa, cuando Carlos Castaneda llamó por teléfono. Eso fue a mediados de julio. Su llamada me tomó totalmente por sorpresa. Castaneda habló largamente y sin que yo se lo pidiera, se ofreció a darme información. Castaneda tenía interés en encontrarse y hablar conmigo. Procuró hacerme comprender que la tarea que estaba realizando era de gran importancia. No soy ni un gurú ni un charlatán, insistió haciendo referencia a algunos críticos y periodistas. Castaneda es un investigador serio que tenía interés en hablar acerca de los trabajos que está realizando en México y sobre su labor epistemológica. Según él, el hombre europeo no concibe que haya otro que piense, ni que haya otra descripción de la realidad que la suya. Estando ya en Los Ángeles, Carlos Castaneda llamó por teléfono. No encontrándome, dejó su mensaje y las indicaciones acerca de la hora y el lugar del encuentro. Salga de la freeway en tal calle y doble a la derecha en tal otra. Pase luego 4 luces. Allá a la izquierda está la iglesia de la Inmaculada, pero a usted eso no le importe y doble a la derecha. Allí encontrará usted el campus de la UCLA. Entre al parking lot. Como es domingo, no va a haber nadie y usted podrá entrar sin problemas. Generalmente hay poca gente durante los fines de semana. Entonces, a las 4 de la tarde, junto a la garita. Castaneda esperaba que llegásemos en un Volkswagen marrón. Esa noche y la mañana siguiente, trabajé febrilmente en mis notas. Había dormido poco, pero no estaba cansada. A eso de la 1 de la tarde, mis amigos y yo salimos rumbo al campus de la UCLA. Teníamos algo más de 2 horas de viaje. Siguiendo las indicaciones de Castaneda, llegamos sin dificultad a la garita de la entrada del parking lot de la UCLA, Universidad de California de Los Ángeles. Faltaban aún unos 15 minutos para las 4 de la tarde. Estacionamos en un lugar más o menos sombrío. A las 4 en punto, levanté la vista y los vi venir hacia el auto. Mi amiga junto a un señor moreno y algo más bajo que ella. Castaneda vestía jeans azules y remera de cuello abierto, sin bolsillos, color crema pálido. Bajé del auto y me apresuré a encontrarlos. Después de saludos y fórmulas de cortesía convencionales, le pregunté si me permitiría usar un grabador. En el auto teníamos uno para el caso de que él lo permitiera. No, es mejor que no, contestó con un gesto de hombros. Nos encaminamos de cualquier manera al auto a buscar las notas, cuadernos y libros. Cargados de libros y papeles, nos dejamos guiar por Castaneda. Él conocía bien el camino. Por ahí, decía señalando con la mano, hay unos bancos lindísimos. Desde el principio Castaneda fijó el tono de la conversación y los temas que habríamos de tratar. La misma se llevó a cabo en español.
lengua que maneja con fluidez y gran sentido del humor. Castaneda es un maestro en el arte de la conversación. Hablamos por espacio de 7 horas. El tiempo pasó sin que su entusiasmo ni nuestra atención decayeran. Toda esa tarde Castaneda procuró mantener la conversación en un nivel que no fuera intelectual, aunque sin duda ha leído mucho y conoce las distintas corrientes de pensamiento. En ningún momento estableció comparaciones con otras tradiciones del pasado o del presente. La enseñanza tolteca nos la transmitió por medio de imágenes materiales, que precisamente por eso impide que se las interprete especulativamente. De este modo, Castaneda no solamente fue obediente a sus maestros, sino totalmente fiel al camino que ha elegido. No quiso contaminar su enseñanza con nada ajeno a ella. A poco de encontrarnos, quiso saber las razones de nuestro interés en conocerlo. Él ya sabía de mi posible reseña y del proyectado libro de entrevistas. Más allá de todo profesionalismo, insistimos en la importancia de sus libros, que tanto habían influido en nosotros y en muchos más. Teníamos un profundo interés por conocer la fuente de esa enseñanza. Entretanto, habíamos llegado a los bancos y a la sombra de los árboles nos sentamos. Don Juan a mí me lo dio todo. Comenzó diciendo: cuando lo encontré no tenía otro interés que la antropología, pero a partir de ese encuentro cambié. Y esto que me ha pasado a mí no lo cambiaría por nada. Don Juan estaba presente allí con nosotros. Cada vez que Castaneda lo mencionaba o lo recordaba, percibíamos su emoción. De Don Juan nos dijo que era una totalidad de exquisita intensidad, capaz de darse todo en cada ahora. Darse todo en cada momento es su principio, su regla. Dijo: el que Don Juan sea así no puede ser explicado y es rara vez comprendido. Simplemente es. En el segundo anillo de poder, Castaneda recuerda una característica especial de Don Juan y de Don Genaro, de la cual todos los demás carecen. Allí escribe: ninguno de nosotros está dispuesto a prestarle al otro una atención indivisa, de la manera que Don Juan y Don Genaro lo hacían. Estas palabras apuntan a ser todo en cada instante, a esa presencia que es Don Juan. En muchas oportunidades, Castaneda se ha de referir a eso de tener un gesto, a ese acto totalmente gratuito y libre de ser. El segundo anillo de poder me había dejado llena de preguntas. El libro me interesó mucho, sobre todo después de su segunda lectura, pero había escuchado comentarios desfavorables. Yo misma tenía ciertas dudas. Le dije que creía que Viaje a Ixtlán era el que más me había gustado, sin que supiera bien por qué. Castaneda me escuchaba y contestó mis palabras con un gesto que parecía decir: ¿y yo? ¿Qué tengo que ver con el gusto de todos ellos? Yo seguí hablando, buscando razones y explicaciones. Tal vez esa preferencia se deba a que en Viaje a Ixtlán se percibe mucho amor, dije. Castaneda puso cara fea. La palabra amor no le gustó. Es posible que el término tenga para él connotaciones de amor romántico, sentimentalismo o debilidad. Tratando de explicarme, insistí en que la última escena de Viaje a Ixtlán está preñada de intensidad. Ahí Castaneda asintió. Sí,
Con esto último estaría de acuerdo. Intensidad, sí, dijo. Esa es la palabra. Insistiendo en el mismo libro, le manifesté que algunas escenas me habían resultado definitivamente grotescas. No les encontraba justificación. Castaneda estuvo de acuerdo conmigo. Sí, el comportamiento de esas mujeres es monstruoso y grotesco, pero esa visión me era necesaria para poder entrar en acción. Dijo, Castaneda necesitaba ese shock. Sin adversarios no somos nada, continuó. El ser adversario es propio de la forma humana. La vida es guerra, es lucha. La paz es una anomalía. Refiriéndose al pacifismo, lo calificó de monstruosidad, porque según él, los hombres somos seres de logros y de luchas. Sin poder contenerme le dije que no podía aceptar que calificara el pacifismo de monstruosidad. ¿Y Gandhi? ¿Cómo ve usted a Gandhi, por ejemplo? ¿Gandhi? Me respondió. Gandhi no es un pacifista. Gandhi es uno de los más tremendos luchadores que han existido. ¿Y qué luchador? Comprendí entonces que Castaneda da valores muy especiales a las palabras. El pacifismo, al cual él había hecho referencia, no podía sino ser el pacifismo del débil, el de quien no tiene agallas suficientes como para hacer y hacer otra cosa, el de quien nada hace porque no tiene objetivos ni energía en la vida. En una palabra, ese pacifismo refleja toda una actitud autocomplaciente y hedonista. Con un amplio gesto que quería incluir a toda una sociedad ya sin valores, voluntad y energía, replicó: todos drogados, sí, hedonistas. Castaneda no aclaró estos conceptos, ni nosotros se lo pedimos. Yo tenía entendido que parte de la ascesis del guerrero era librarse de la forma humana, pero los inusitados comentarios de Castaneda me habían llenado de confusión. Poco a poco, sin embargo, me fui dando cuenta de que eso de ser seres de logros y de luchas es un primer nivel de la relación. Esa es la materia prima de donde se parte. Don Juan en los libros se refiere siempre al buen tonal de una persona. Ahí comienza el aprendizaje y se pasa a otro nivel. No se puede pasar al otro lado sin perder la forma humana, dijo Castaneda, insistiendo sobre otros aspectos de su libro que no me habían quedado claros. Le pregunté acerca de los huecos que le quedan a las personas por el simple hecho de haberse reproducido. Sí, dijo Castaneda. Hay diferencias entre las personas que han tenido hijos y las que no. Para pasar de puntillas frente al águila hay que estar entero. Una persona con huecos no pasa. La metáfora del águila nos la explicará más adelante. Por el momento pasó casi inadvertida, ya que el foco de nuestra atención estaba en otro tema. ¿Cómo explica usted la actitud de doña Soledad con Pablito, así como la de la gorda con sus hijas? Quise saber con insistencia. Eso de quitarles a los hijos ese filo que al nacer ellos nos toman era en gran medida algo inconcebible para mí. Castaneda convino en que aún no tiene bien sistematizado todo eso. Insistió, sin embargo, en las diferencias que existen entre las personas que se han reproducido y las que no. Don Genaro es loquito, loquito, ¿eh? Don Juan, en cambio, es un loco serio. Don Juan va despacio, pero llega lejos. Al final los dos llegan. Yo, como Don Juan, continuó, tengo huecos,
es decir, tengo que seguir su camino. Los genaros, en cambio, tienen otro modelo. Los genaros, por ejemplo, tienen un filo especial que nosotros no tenemos. Son más nerviosos y de marcha rápida. Son muy livianos, nada los detiene. Los que, como la Gorde y yo, hemos tenido hijos, tenemos otras características que compensan esa pérdida. Se es más reposado, y aunque el camino sea largo y arduo, también se llega. En general, los que han tenido hijos saben cómo cuidar a otros. No significa que las personas sin hijos no sepan hacerlo, pero es distinto. En general uno sabe lo que hace. Se es inconsciente de las acciones y después se paga. Yo no supe lo que hacía, exclamó, refiriéndose sin duda a su propia vida personal. Al nacer, a mi padre y a mi madre les quité todo, dijo. Quedaron todos magullados. A ellos les tuve que devolver ese filo que les había quitado. Ahora tengo que recuperar el filo que yo perdí. Parecía que esto de los huecos que hay que cerrar tiene que ver con los atavismos biológicos. Quisimos saber si el tener huecos es algo irreparable. No, nos respondió. Uno se puede curar. Nada es irrevocable en la vida. Siempre es posible devolver lo que no nos pertenece y recuperar lo que es de uno. Esta idea de la recuperación es coherente con todo un camino de aprendizaje, camino en el cual no basta conocer o practicar una o más técnicas, sino que requiere la transformación individual y profunda del ser. Se trataría de todo un sistema coherente de vida con objetivos concretos y precisos. En Argentina sus 2 primeros libros habían sido prohibidos. Parece que la razón que se dio fue el asunto de las drogas. Castaneda no lo sabía. ¿Por qué?, nos preguntó para concluir, sin esperar nuestra respuesta. Me imagino que es obra de la Madre Iglesia. Al principio de nuestra conversación, Castaneda mencionó algo acerca de la enseñanza tolteca. También en el segundo anillo de poder se insiste en los toltecas y en ser un tolteca. ¿Qué significa ser un tolteca?, le preguntamos. Según Castaneda, la palabra tolteca constituye una unidad de significación muy amplia. Se dice de alguien que es un tolteca de la misma manera que se puede decir que es un demócrata o un filósofo. Tal como él la usa, esta palabra nada tiene que ver con su significado antropológico. Tolteca es el que sabe los misterios del acecho y del sueño. Todos ellos son toltecas. Se trata de un pequeño grupo que ha sabido mantener viva una tradición de más de 3000 años antes de Jesucristo. Como yo estaba trabajando en el pensamiento místico y tenía particular interés en establecer la fuente y el lugar de origen de las distintas tradiciones, insistí. ¿Cree usted entonces que la tradición tolteca ofrece una enseñanza que sería propia de América? La nación tolteca mantiene viva una tradición que es sin duda propia de América. Castaneda adujo que es posible que los pueblos de América hubieran traído algo de Asia al cruzar el estrecho de Bering, pero que hace tantos miles de años de todo eso que por el momento no hay más que teorías. En Relatos de Poder, don Juan le habla a Castaneda de los brujos, de esos hombres de conocimiento que la conquista y la colonización del hombre blanco no pudieron destruir, porque ni supieron de su existencia, ni notaron todo lo incomprensible de su mundo. ¿Quiénes forman la nación tolteca? ¿Trabajan juntos?
¿Dónde lo hacen?, preguntamos. Castaneda contestó todos nuestros interrogantes. Él está ahora a cargo de un grupo de jóvenes que viven en la zona de Chiapas, al sur de México. Todos se trasladaron a esa zona debido a que la señora que ahora les enseña estaba radicada allí. Entonces, ¿usted volvió?, me sentí impelida a preguntarle al recordar la última conversación entre Castaneda y las hermanitas al final del segundo anillo de poder. ¿Volvió usted pronto, tal como la gorda se lo pedía? No volví pronto, pero volví, me contestó riendo. Volví para llevar a cabo una tarea a la cual no puedo renunciar. El grupo consta de unos 14 miembros. Si bien el núcleo básico es de 8 o 9 personas, todos son indispensables en la tarea que se realiza. Si cada uno es suficientemente impecable, se puede ayudar a un mayor número de seres. 8 es un número mágico, dijo en algún momento. También insistió en que el tolteca no se salva solo, sino que se va con el núcleo básico. Los otros quedan y son indispensables para continuar y mantener viva la tradición. No es necesario que el grupo sea grande, pero cada uno de los que está envuelto en la tarea es definitivamente necesario para el todo. Nos habló después de los miembros del grupo que conocíamos por sus libros. Nos dijo que Don Juan era indio yaqui, del estado de Sonora. Pablito, en cambio, era indio mixteco, y Néstor era mazateco, de Mazatlán, en la provincia de Sinaloa. Benigno era tzotsil. Recalcó varias veces que Josefina no era india, sino que era mexicana y que uno de sus abuelos era de origen francés. La gorda, como Néstor y don Genaro, era mazateca. Cuando la conocí, la gorda era una mujer inmensa, pesada y toda golpeada por la vida. Ninguno de los que la conoció puede hoy imaginar que la de ahora es la misma de antes. Aprovechando una pausa suya, le preguntamos si la tarea que ellos están realizando es accesible a todos los hombres o si se trata de algo para unos pocos. Como nuestras preguntas apuntaban a descubrir la relevancia de la enseñanza tolteca y el valor de la experiencia del grupo para el resto de la humanidad, Castaneda nos explicó que cada uno de los miembros del grupo tiene tareas específicas que cumplir, sea en la zona de Yucatán, en otras áreas de México o en otros lugares. Cumpliendo tareas, uno descubre una gran cantidad de cosas que son directamente aplicables a las situaciones concretas de la vida diaria. Haciendo tareas se aprende mucho. Los Genaros, por ejemplo, tienen una banda de música con las que recorren todos los lugares de la frontera. Se imaginarán ustedes que ellos ven y están en contacto con mucha gente. Siempre se tiene posibilidades de transmitir el conocimiento. Siempre se ayuda con una palabra, con una pequeña insinuación. Cada uno, cumpliendo fielmente su tarea, lo hace. Todos los seres pueden aprender. Todos tienen la posibilidad de vivir como guerreros. Cualquier persona puede emprender la tarea del guerrero. El único requisito es querer hacerlo con un deseo inconmovible, es decir, se ha de ser inconmovible en el deseo de ser libre. El camino no es fácil. Constantemente buscamos excusas y tratamos de escapar. Es posible que la mente lo logre, pero el cuerpo lo siente todo. El cuerpo aprende rápida y fácilmente. El tolteca no puede gastar energía en tonterías, continuó.
Yo era una de esas personas que no pueden estar sin amigos, ni al cine podía ir solo. Don Juan en un determinado momento le dijo que debía abandonar todo y particularmente separarse de todos aquellos amigos con los cuales no tenía nada en común. Por largo tiempo resistió la idea, hasta que por último lo fue envolviendo. Cierta vez, volviendo a Los Ángeles, bajé del auto una cuadra antes de llegar a casa y llamé por teléfono. Por supuesto que ese día, como todos, mi casa estaba llena de gente. Me atendió uno de mis amigos, a quien le pedí que prepararan una valija con algunas cosas y que me la trajera a donde me encontraba. También le dije que el resto de las cosas, libros, discos, etc., podían repartírselas entre ellos. Claro es que mis amigos no me creyeron y tomaron todas las cosas como en préstamo, aclaró Castaneda. Este acto de deshacerse de la biblioteca y los discos es como cortar con todo el pasado, con todo un mundo de ideas y emociones. Hablamos entonces del amor, del tan mentado amor. Nos contó varias anécdotas de su abuelo italiano, siempre tan enamoradizo, y de su padre, tan bohemio él. «Oh, l'amore, l'amore», repitió varias veces. Todos sus comentarios tendían a destruir las ideas que comúnmente se tienen acerca del amor. A mí me costó mucho aprender, siguió. Yo era también muy enamoradizo. A don Juan le costó trabajo hacerme entender que debía cortar con ciertas relaciones. El modo como finalmente corté con ella fue el siguiente. La invité a cenar y nos encontramos en un restaurante. Durante la cena pasó lo que siempre pasaba. Hubo una gran pelea y ella me gritó e insultó. Por último le pregunté si tenía dinero. Me respondió que sí. Aproveché para decirle que debía ir hasta el auto a buscar mi billetera o algo así. Me levanté y no volví más. Antes de dejarla, quise estar seguro de que tenía suficiente dinero como para tomar un taxi y volver a casa. Desde ese entonces, no la he vuelto a ver. No me van a creer ustedes, pero los toltecas somos muy ascéticos, insistió. Para Castaneda, vivimos en una sociedad muy lujuriosa. Castaneda nos había dicho antes que cuando una persona se reproduce, pierde un filo especial. Parece que ese filo es una fuerza que los hijos toman de los padres por el mero hecho de nacer. Este hueco que a la persona le queda es el que hay que llenar o recuperar. Hay que recuperar la fuerza que se ha perdido. Nos dio también a entender que la relación sexual prolongada de una pareja termina por desgastarlos. Castaneda nos venía describiendo un grupo cuyas exigencias para el común de las personas eran extremas. Estábamos muy interesados en saber a dónde conducía todo ese esfuerzo. ¿Cuál es el objetivo único del tolteca? Queríamos saber el sentido de todo eso que Castaneda nos venía diciendo. ¿Cuál es el objetivo que usted persigue? Insistimos, llevando la pregunta a un nivel personal. El objetivo es salirse del mundo vivo, salirse con todo lo que uno es, pero con nada más que con lo que uno es. La cuestión es no llevarse nada ni dejar nada. Don Juan se salió enterito, vivito del mundo. Don Juan no muere, porque los toltecas no mueren. Según Castaneda, la idea de que somos libres es una ilusión y un absurdo. Se esforzó por hacernos comprender que el sentido común nos engaña porque la percepción ordinaria solo nos dice una parte de la verdad. La percepción ordinaria no nos dice toda la verdad. Debe haber algo más que el mero paso por la tierra.
¿Qué es eso de solo comer y reproducirnos?, dijo con vehemencia. El sentido común sería ese acuerdo al que hemos llegado tras un largo proceso educativo que nos impone la percepción ordinaria como la única verdad. Precisamente el arte del brujo, dijo, consiste en llevar al aprendiz a descubrir y a destruir ese prejuicio perceptivo. Según Castaneda, Edmund Husserl es el primero en Occidente que concibe la posibilidad de suspender el juicio. El método fenomenológico no niega, sino que simplemente pone entre paréntesis aquellos elementos que sustentan nuestra percepción ordinaria. Castaneda considera que la fenomenología le ofrece el marco teórico-metodológico más útil para comprender la enseñanza de Don Juan. Para la fenomenología, el acto del conocimiento depende de la intención y no de la percepción. La regla más importante del método fenomenológico es eso de hacia las cosas mismas. La tarea que Don Juan realizó conmigo, insistió, fue la de romper poco a poco los prejuicios perceptivos hasta llegar a la ruptura total. La fenomenología suspende el juicio y se limita a la descripción de los puros actos intencionales. Así, por ejemplo, el objeto casa, yo lo construyo. El referente fenomenológico es mínimo, la transforma al referente en algo concreto y singular. La fenomenología, sin embargo, tiene para Castaneda un simple valor metodológico. Husserl no trascendió nunca el nivel teórico y, en consecuencia, no tocó al ser humano en su vida de todos los días. Para Castaneda, el hombre occidental, el hombre europeo, a lo más que ha llegado es al hombre político. Este hombre político sería el epítome de nuestra civilización. Don Juan dijo que con su enseñanza está abriendo la puerta para otro hombre mucho más interesante, un hombre que vive ya en un mundo o universo mágico. El hombre político es el hombre de dominio, cuyo poder controla tanto la realidad concreta del mundo como los seres que la habitan. El mundo de Don Juan, en cambio, es un mundo mágico, poblado de entidades y de fuerzas. Lo admirable de Don Juan, dijo Castaneda, es que aunque en el mundo de todos los días, él parece estar loco, loquito, nadie es capaz de percibirlo. Al mundo, Don Juan le ofrece una fachada que es necesariamente temporal. Una hora, un mes, 60 años. Nadie lo podría agarrar descuidado. En este mundo Don Juan es impecable, porque él siempre supo que lo de aquí es solo un momentito y que lo que viene después, bueno, una belleza. Don Juan y Don Genaro amaban intensamente la belleza. La percepción y concepción que Don Juan tiene de la realidad y el tiempo son indudablemente muy distintas a la cotidianeidad. Don Juan es siempre impecable. Esto no impide que sepa que de este lado todo es definitivamente pasajero. Castaneda continuó describiendo un universo polarizado hacia dos extremos, el lado derecho y el lado izquierdo. El lado derecho correspondía al tonal y el lado izquierdo al nahual. En Relatos de Poder, Don Juan le explica largamente a Castaneda acerca de esas dos mitades de la burbuja de la percepción. Le dice que la tarea del maestro consiste en limpiar prolijamente una parte de la burbuja para luego reordenar todo lo que hay en el otro lado. El maestro se ocupa de esto martillándoselo al aprendiz sin piedad, hasta que toda su visión del mundo quede en una mitad de la burbuja. La otra mitad, la que ha quedado limpia, puede entonces ser reclamada por algo que los brujos llaman
voluntad. Explicar todo esto es muy difícil porque a este nivel las palabras son totalmente inadecuadas. Precisamente, la parte izquierda del universo implica la ausencia de palabras, y sin palabras no podemos pensar. Allí solo caben las acciones. En ese otro mundo, dijo Castaneda, el cuerpo actúa. El cuerpo, para entender, no necesita palabras. En el universo mágico, por así llamarlo, de Don Juan, existen ciertas entidades que llaman aliados o sombras fugaces. Estas se pueden captar un sinnúmero de veces. Para este tipo de captaciones se ha buscado una gran cantidad de explicaciones, pero según Castaneda, no hay duda de que estos fenómenos dependen principalmente de la anatomía humana. Lo importante es llegar a comprender que hay toda una gama de explicaciones que pueden dar cuenta de estas sombras fugaces. Le pregunté entonces acerca de ese conocer con el cuerpo del que habla en sus libros. ¿Es que para usted el cuerpo entero es un órgano del conocer? Inquirí. Claro, el cuerpo conoce, me respondió. A modo de ejemplo, Castaneda nos habló de las muchas posibilidades de esa parte de la pierna que va de la rodilla al tobillo, donde se asentaría un centro de la memoria. Pareciera que se puede aprender a usar el cuerpo para captar esas sombras fugaces. La enseñanza de Don Juan va transformando el cuerpo en un electronic scanner, dijo, buscando la palabra adecuada en español, al comparar el cuerpo a un telescopio electrónico a distintos niveles. El cuerpo tendría la posibilidad de percibir la realidad que a su vez revelaría configuraciones de la materia también distintas. Era evidente que para Castaneda el cuerpo tenía posibilidades de movimiento y percepción a las que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados. Levantándose y señalando el pie y el tobillo, nos habló de las posibilidades de esa parte del cuerpo y de lo poco que conocemos de todo esto. En la tradición tolteca, afirmó, se entrena al aprendiz en el desarrollo de estas posibilidades. A este nivel comienza Don Juan a construir. Meditando sobre estas palabras de Castaneda, pensé en el paralelismo con la yoga tántrica y los distintos centros o chakras que el oficiante va despertando mediante ciertas prácticas rituales. En el libro El Círculo Hermético de Miguel Serrano, se lee que los chakras son centros de conciencia. En el mismo libro, Carl Jung le refiere a Serrano una conversación que tuvo con un cacique de los indios del pueblo llamado Ochiwan Viano, o Lago de la Montaña. Me explicaba su impresión de los blancos, siempre tan agitados, siempre buscando algo, aspirando a algo. Según Ochiwan Viano, los blancos estaban locos, pues afirmaban pensar con la cabeza, y solo los locos lo hacen así. Esta afirmación del jefe indio me produjo gran sorpresa, y le pregunté que con qué pensaba él. Me respondió que con el corazón. El camino del conocimiento del guerrero es largo y requiere total dedicación. Todos ellos tienen un objetivo concreto y un incentivo muy puro. ¿Cuál es el objetivo? Insistimos. Parece que el objetivo consiste en pasar conscientemente al otro lado por el costado izquierdo del universo. Hay que tratar de aproximarse lo más posible al águila y procurar escapársele sin que ella nos devore. El objetivo, dijo, es salirse de puntillas por el lado izquierdo del águila.
No sé si ustedes saben, continuó buscando el modo de aclararnos la imagen, que hay una entidad que los toltecas llaman el águila. El visionario la ve como una inmensa negrura que se extiende al infinito. Es una inmensa negrura que un relámpago cruza. Por eso es que la llaman el águila. Tiene alas y lomos negros, y su pecho es luminoso. El ojo de esa entidad no es un ojo humano. El águila no tiene piedad. Todo lo que es vivo está representado en el águila. Esa entidad encierra toda la belleza que el hombre es capaz de crear, así como también toda la bestialidad que no es el ser humano propiamente dicho. Lo que es propiamente humano en el águila es inmensamente pequeño en comparación a todo el resto. El águila es demasiada masa, bulto, negrura, frente a lo poquito que es lo propio del ser humano. El águila atrae a toda fuerza viva que está pronta a desaparecer, porque se alimenta de esa energía. El águila es como un imán inmenso que va recogiendo todos esos haces de luz que son la energía vital de lo que está muriendo. Mientras Castaneda nos decía todo esto, sus manos y dedos, como martillos, imitaban la cabeza de un águila picoteando el espacio con insaciable apetito. Yo solo les digo lo que don Juan y los otros dicen. Son todos unos brujos y brujas, exclamó. Todos ellos están envueltos en una metáfora que es incomprensible para mí. ¿Cuál es el dueño del hombre? ¿Qué es lo que nos reclama?, se preguntó. Nosotros escuchábamos atentamente y lo dejábamos hablar porque él había entrado en un terreno en el cual ya no cabían las preguntas. El dueño de nosotros no puede ser un hombre, dijo. Parece que los toltecas llaman dueño al molde del hombre. Todas las cosas, plantas, animales y seres humanos tienen un molde. El molde del hombre es el mismo para todos los seres humanos. Mi molde y el suyo, continuó explicando, es el mismo, pero en cada uno se manifiesta y actúa en forma distinta según sea el desenvolvimiento de la persona. A partir de las palabras de Castaneda, interpretamos que el molde humano es lo que nos reúne, lo que unifica la fuerza de la vida. La forma humana, en cambio, sería aquello que impide que veamos el molde. Parece que mientras no se pierda la forma humana, solo somos capaces de ver los reflejos de esa forma en todo lo que percibimos. A esa forma humana no la vemos, pero la sentimos en nuestro cuerpo. Esa forma es la que nos hace ser lo que somos y nos impide cambiar. En el segundo anillo de poder, la gorda lo instruye a Castaneda acerca del molde humano y la forma humana. En ese libro, el molde se describe como una entidad luminosa, y Castaneda recuerda que don Juan lo describió como la fuente y el origen del hombre. La gorda, pensando en don Juan, recuerda que éste le dijo que si llegamos a tener suficiente poder personal, podremos vislumbrar el molde, aunque no seamos brujos, y que cuando esto ocurra, diremos que hemos visto a Dios. Me dijo que si lo llamábamos Dios, sería acertado, porque el molde es Dios. Videntes, continuó Castaneda, son aquellos seres capaces de ver al ser humano como un huevo luminoso. Dentro de esa esfera de luz está la vela encendida. Si el vidente ve que la vela está chiquititita, por más fuerte que la persona parezca,
significa que ya está terminada. Castaneda nos había dicho antes que los toltecas nunca mueren, porque ser tolteca implica haber perdido la forma humana. Solo en ese momento lo comprendimos. Si el tolteca ha perdido la forma humana, no hay nada que el águila pueda devorar. No nos quedaba duda tampoco de que los conceptos dueño del hombre y molde del hombre, así como la imagen del águila, se referían a una misma entidad o estaban íntimamente relacionados. Varias horas más tarde, sentados ante unas hamburguesas en una cafetería del Boulevard Westwood y otra calle cuyo nombre no recuerdo, Castaneda nos refirió su experiencia al perder la forma humana. Según dijo, su experiencia no fue tan fuerte como la de la gorda, quien tuvo síntomas similares a los de un ataque cardíaco. En mi caso, dijo Castaneda, se produjo un simple fenómeno de hiperventilación. En ese preciso momento sentí una gran presión. Una corriente de energía entró por la cabeza, atravesó el pecho y el estómago, y siguió por las piernas hasta desaparecer por el pie izquierdo. Eso fue todo. Para asegurarme, continuó, fui al médico, pero no me encontró nada. Solamente me sugirió que respirara en una bolsa de papel para disminuir la cantidad de oxígeno y contrarrestar el fenómeno de hiperventilación. Pero a esta recapitulación, agregó Castaneda, cambiando de tono y postura, hay que ponerle salsa. La característica de Don Juan y sus compinches es que son livianos. Don Juan me curó a mí de ser pesado. Él no es solemne, nada ceremonioso. Dentro de la seriedad de la tarea que todos ellos realizan, hay siempre cabida para el humor. Quedamos en silencio un rato. Finalmente lo rompí para preguntarle acerca de doña Soledad. Le dije que ella me había impresionado como una figura grotesca, como una bruja verdaderamente. Doña Soledad es india, me contestó. La historia de su transformación es algo increíble. Puso tal voluntad en su transformación que al final lo logró. En este esfuerzo desarrolló su voluntad a tal extremo que como consecuencia desarrolló también demasiado orgullo personal. Precisamente por esto es que no creo que ella pueda pasar de puntillas por el costado izquierda del águila. De cualquier modo, es fantástico lo que fue capaz de hacer consigo misma. No sé si ustedes recuerdan quién era ella. Ella era la Manuelita, la mamacita de Pablito, siempre lavando, planchando y fregando, ofreciendo comidita a unos y a otros. Al referirnos esto, Castaneda imitaba en gestos y movimientos a una viejecita muy pobrecita. Hay que verla ahora, siguió. Doña Soledad es una mujer fuerte y joven. Ahora hay que temerle. La recapitulación le llevó a doña Soledad 7 años de su vida. Se metió en un hueco y de allí no salió. Se quedó ahí metida hasta que terminó con todo. En 7 años no hizo más que eso. Aunque no pueda pasar junto al águila, dijo Castaneda lleno de admiración, nunca más volverá a ser la pobrecita de antes. Tras una pausa, Castaneda nos recordó que don Juan y don Genaro ya no estaban con ellos. Ahora ya todo es distinto, expresó Castaneda nostálgico. Don Juan y don Genaro no están. La señora Tolteca está con nosotros. Ella nos pide tareas. La gorda y yo hacemos la tarea juntos. También los otros tienen tareas que cumplir, tareas distintas, en lugares también distintos. Según don Juan, las mujeres tienen más talento que los hombres. Las mujeres son más susceptibles en la vida
Además, ellas se gastan menos y se cansan menos que los hombres. Por esto es que don Juan me había dejado ahora en manos de una mujer. Me ha dejado en las manos del otro lado de la unidad hombre-mujer. Más aún, me ha dejado en manos de las mujeres, de las hermanitas y la gorda. Quisimos saber si ella sabía que iba a encontrarse con nosotros, así como de sus otros planes. La señora Tolteca lo sabe todo. Ella me mandó a Los Ángeles para que conversara con ustedes. Nos respondió dirigiéndose a mí. Ella sabe de mis proyectos y que me voy a Nueva York. Quisimos también saber cómo era ella. ¿Es joven? ¿Es vieja? Le preguntamos. La señora Tolteca es una mujer muy fuerte. Sus músculos se mueven de una manera muy peculiar. Es vieja, pero una de esas viejas que lucen así a fuerza de maquillaje. Nada de lo que Castaneda dijo esa tarde fue casual. Los distintos trozos de información que él proporcionó apuntaron a crear una determinada impresión en nosotros. En esta intención de Castaneda no había nada equívoco. Al contrario, su interés fue transmitir la verdad esencial de la enseñanza en que están envueltos. Continuamos hablando de la señora Tolteca y Castaneda nos dijo que ella se va pronto. Ella nos ha dicho que en su lugar van a venir otras 2 señoras. La mujer tolteca es muy estricta. Sus demandas son terribles. Ahora bien, si la mujer tolteca es brava, puede que las 2 que vienen sean mucho peores. Puede ser que no se vaya todavía. Uno no puede dejar de querer ni poder impedir que el cuerpo se queje y tema la severidad de la empresa. Sin embargo, no hay modo de alterar el destino. Ahí me agarró entonces. Yo no tengo más libertad, siguió, que la de ser impecable, porque solo si soy impecable cambio mi destino. Es decir, me voy de puntillas por el costado izquierdo del águila. Si no soy impecable, no cambio mi destino y el águila me devora. El nahual Juan Matus es un hombre libre. Él es libre cumpliendo con su destino. ¿Me comprenden ustedes? No sé si entienden lo que quiero decir, preguntó preocupado. Claro que lo entendemos, replicamos con vehemencia. Tanto en esto último como en muchas otras cosas que usted nos ha referido, hasta ahora encontramos gran similitud con lo que sentimos y vivimos diariamente. Don Juan es un hombre libre, continuó. Él busca la libertad, su espíritu la busca. Don Juan está libre de ese prejuicio básico, el prejuicio perceptivo, que no nos deja ver la realidad. Lo importante de todo eso que veníamos hablando reside en la posibilidad de desbaratar el círculo de las rutinas. Don Juan le hacía hacer numerosos ejercicios para que tomara conciencia de sus rutinas. Entre ellos está el de caminar en la oscuridad y la marcha de poder. ¿Cómo romper ese círculo de las rutinas? ¿Cómo quebrar ese arco perceptivo que nos une a esa visión ordinaria de la realidad? Esa visión ordinaria que nuestras rutinas contribuyen a fijar es precisamente lo que Castaneda denomina la tensión del tonal o el primer anillo de la atención. Romper ese arco perceptivo no es tarea fácil, puede demorar años. La dificultad conmigo, afirmó riendo, es que soy muy testarudo. A las malas fui haciendo las cosas. Por eso es que en mi caso, don Juan tuvo que usar drogas. Y así es como quedé, con el hígado en la sequía. En la línea del no hacer se logra desbaratar las rutinas y tomar conciencia, explicó Castaneda. Al decir esto se levantó y comenzó a caminar hacia atrás mientras nos recordaba una técnica que don Juan le había enseñado, la de caminar hacia atrás con la ayuda de un espejo.
Castaneda siguió refiriéndonos que para facilitarse la tarea ideó un artefacto de metal, como un aro que a modo de corona se sostenía en la cabeza, en el cual había fijado el espejo. De esa manera pudo practicar el ejercicio y tener libre las manos. Otros ejemplos de técnicas del no hacer serían la de ponerse el cinturón al revés y la de llevar los zapatos cambiados. Todas estas técnicas tienen como objetivo hacerlo a uno consciente de lo que en cada momento se está haciendo. Desbaratar las rutinas, dijo. Es el modo que tenemos de darle al cuerpo sensaciones nuevas. El cuerpo conoce. Seguidamente, Castaneda nos refirió a algunos de los juegos que los jóvenes toltecas practican durante horas. Son juegos de no hacer, explicó. Juegos en los que no hay reglas fijas, sino que éstas se van creando a medida que se juega. Las técnicas y juegos de no hacer desarrollan la atención. Se puede decir que son ejercicios de concentración, puesto que obligan a los que los practican a estar plenamente conscientes de lo que hacen. Castaneda comentó que la senectud consistiría en haber quedado encerrado en el círculo perfecto de las rutinas. Una manera de enseñar de la señora tolteca es ponernos en situaciones. Creo que es la mejor manera porque al ponernos en situaciones descubrimos que no somos nada. El otro camino es el del amor propio, el del orgullo personal. Por este último camino nos vamos transformando en detectives, siempre atentos a todo lo que nos puede pasar y ofender. ¿Detectives? Sí. Nos la pasamos buscando evidencia de que si nos quieren o no nos quieren. Así centrados en nuestro ego, no hacemos otra cosa que fortalecerlo. Según la mujer tolteca, lo mejor es empezar considerando que nadie nos quiere. Castaneda nos dijo que para don Juan, el orgullo personal semeja a un monstruo de 3000 cabezas. Uno destruye y abate cabezas, pero siempre otras se levantan. «Es que uno tiene todos los trucos», exclamó. «Con los trucos parece que nos autoengañamos, creyendo que somos alguien». Le recordé entonces la imagen de cazar las debilidades, como se recogen los conejos de una trampa, que aparece en su libro. «Sí», me respondió, «hay que estar constantemente en acecho, cambiando de posición». Castaneda comenzó a hacernos la historia de los últimos 3 años. Una de las tantas tareas fue la de cocinero en esas cafeterías de rutas. La gorda me acompañó ese año como mesera. Más de un año anduvimos por allí como Joe Córdoba y su señora. Mi nombre completo era José Luis Córdoba, para servirlos, dijo haciendo una profunda reverencia. Sin embargo, todos me conocían como Joe Córdoba. Por mucho tiempo buscaron trabajo, hasta que al final lo encontraron en una cafetería de ruta. En ese tipo de establecimiento se empieza muy temprano en la mañana. A las 5 hay que estar ya trabajando. Castaneda nos contó riendo que en esos lugares lo primero que le preguntaría uno es: ¿sabe usted hacer huevos? ¿Qué podía ser eso de hacer huevos? Parecía que él demoró bastante tiempo en darse cuenta de lo que querían decirle, hasta que finalmente descubrió que se trataba de los diversos modos de preparar los huevos para el desayuno. En los restaurantes o cafeterías para camioneros, esto de hacer huevos es muy importante. Durante ese año tuvieron un encuentro significativo. Se trata de la historia de una muchacha llamada Terry, que llegó a la cafetería en que ellos estaban, pidiendo trabajo como mesera. Para ese entonces, Joe Córdoba había ganado la confianza del dueño del establecimiento y era el encargado de contratar y vigilar a todo el personal. Según Terry les dijo, ella estaba buscando a Carlos Castaneda.
¿Cómo pudo saber ella que ellos estaban por allí? Castaneda no lo sabía. Esta muchacha Terry, continuó Castaneda, con tristeza y dando a entender que lucía sucia y desarreglada. Es una de esas hippies que toman drogas. Una vida espantosa, pobrecita. Más adelante, Castaneda nos diría que, aunque nunca pudo decirle a Terry quién era él, Joe Córdoba y su señora la ayudaron mucho durante los meses que pasó con ellos. Nos contó que un día vino muy excitada desde la calle, diciendo que acababa de ver a Castaneda en un Cadillac estacionado frente a la cafetería. «¡Está allí!», nos dijo ella gritando. «¡Está en el auto, escribiendo!». «¿Estás segura de que es Castaneda?». «¿Cómo puedes estar tan convencida?», le dije. Pero ella siguió. «Que sí, que es él, que estoy segura». Yo entonces le sugerí que fuera hasta el auto y se lo preguntara. Tenía que quitarse esa duda inmensa. «Anda, anda», insistí. No se animaba a hablarle, porque decía que estaba muy gorda y muy fea. Yo la animé. «Pero si estás divina, anda». Al final fue, pero volvió enseguida hecha un mar de lágrimas. Parece que el hombre del Cadillac no la había mirado y la había echado, diciéndole que no lo molestara. ¿Se imaginan que traté de consolarla?, nos dijo Castaneda. Me dio tanta pena que casi le dije quién era. La gorda no me dejó, ella me protegió. Realmente no podía decirle nada, porque estaba cumpliendo una tarea en la cual era Joe Córdoba y no Carlos Castaneda. Él no podía desobedecer. Según Castaneda contó, cuando Terry llegó, no era buena mesera. Con los meses, sin embargo, la sacaron buena, limpia y cuidadosa. La gorda le dio muchos consejos a Terry. La cuidamos mucho. Nunca ella se imaginó con quiénes estuvo todo ese tiempo. En estos últimos años han pasado momentos de gran privación durante los cuales se los maltrató y ultrajó. Más de una vez estuvo a punto de decir quién era, pero «¿Quién me hubiera creído?», dijo. Además, la mujer tolteca es la que decide. Ese año continuó. Hubo momentos en que estuvimos reducidos al mínimo. Dormíamos en el suelo y comíamos de una sola cosa. Al escuchar esto, quisimos que nos explicara el modo de comer que tienen. Castaneda nos dijo que los toltecas comen un solo tipo de alimento por vez, pero que lo hacen más seguido. «Los toltecas comen todo el día», comentó en tono casual. Según Castaneda, la mezcla de alimentos, por ejemplo, comer carne con papas y verduras, es muy mala para la salud. Esta mezcla es muy reciente en la vida de la humanidad, afirmó. Comer un solo alimento ayuda a hacer la digestión y es mejor para el organismo. Recuerdo, siguió diciendo Castaneda, que en cierta oportunidad estábamos en casa de un amigo cuando llegaron los periodistas buscando a Carlos Castaneda. Eran unos periodistas del New York Times. Cosa de pasar inadvertidos, la gorda y yo nos pusimos a plantar árboles en el jardín de mi amigo. A la distancia los vimos entrar y salir de la casa. Entonces fue cuando mi amigo nos gritó y maltrató muchísimo delante de los periodistas. Parece que a Joe Córdoba y a su señora se los podía gritar sin consecuencias. Ninguno de los que allí estaban presentes salió en nuestra defensa. ¿Quiénes éramos nosotros? Allí solo pobres y los perros trabajan al sol. Así fue como entre mi amigo y nosotros engañamos a los periodistas. Por todo lo que Castaneda nos venía diciendo, parece que la tarea de esos años tuvo que ver con aprender a sobrevivir en circunstancias adversas y con la experiencia de la discriminación. Esto último, algo muy difícil de soportar, pero muy informativo, concluyó con gran calma. El objetivo de la tarea consiste en aprender a sustraerse
al impacto emocional que la discriminación provoca. Lo importante es no reaccionar, no enojarse. Si uno reacciona, se está perdiendo. Uno no se ofende con el tigre cuando ataca, explicó. Uno se hace a un lado y lo deja pasar. Ese año, la gorda y yo lo pasamos trabajando muy duro, sufriendo grandes privaciones. Muchas veces no teníamos ni para comer. Lo peor fue que no podíamos quejarnos ni teníamos el apoyo del grupo. En esa tarea estuvimos solos y no pudimos escapar. De cualquier modo, aunque hubiésemos podido decir quiénes éramos, nadie nos habría creído. La tarea es siempre total. Verdaderamente yo soy Joe Córdoba, continuó Castaneda, acompañando sus palabras con todo su cuerpo. Y esto es muy lindo porque ya no se puede caer más. Ya he llegado a todo lo bajo que se puede llegar. Eso es todo lo que soy. Con estas últimas palabras, tocó el suelo con las manos. Como les dije antes, cada uno de nosotros tiene tareas distintas que cumplir. Los Genaros son muy listos. Benigno está ahora en Chiapas y le va muy bien. Tiene un grupo de música. Benigno posee a maravillas el don de imitar. Imita a Tom Jones y a muchos más. Pablito es el mismo de siempre. Es muy flojo. Benigno es el que hace los ruidos y Pablito los festeja. Benigno es el que trabaja y Pablito recoge los aplausos. Ahora, dijo a modo de conclusión, todos hemos terminado las tareas que veníamos haciendo y estamos preparándonos para tareas nuevas. La señora Tolteca es la que nos manda. La historia de Joe Córdoba y su señora nos había impresionado mucho. Se trataba de una experiencia muy distinta a la de sus libros. Teníamos interés en saber si había escrito o estaba escribiendo algo acerca de Joe Córdoba. Acabo de entregar un nuevo manuscrito a mi agente, nos respondió Castaneda. En este manuscrito, la señora Tolteca es la que enseña. No podía ser de otra manera. Su título es posible que sea El acecho y el arte de estar en el mundo. Allí está toda su enseñanza. Ella es la responsable de este manuscrito. Una mujer tenía que ser la que enseñase acerca del arte del acecho. Las mujeres lo conocen bien porque han vivido siempre con el enemigo, es decir, siempre han andado de puntillas en un mundo masculino. Precisamente por eso, porque las mujeres tienen una larga experiencia en este arte, la señora Tolteca es la que tiene que dar los principios del acecho. Volviendo a la señora Tolteca y a su modalidad, Castaneda nos dijo que ella era muy diferente a don Juan. Ella a mí no me quiere, insistió. A la gorda, en cambio, sí que la quiere. A la mujer tolteca no se le puede preguntar nada. Antes de que uno le hable, ella ya sabe lo que tiene que decir. Además, hay que temerle. Cuando se enoja, pega, concluyó, haciendo muchos gestos que indicaban su temor. Quedamos un rato en silencio. El sol había bajado y sus rayos nos llegaban por entre los troncos de los árboles. Sentí un poco de fresco. Calculo que serían alrededor de las 7 de la tarde. Castaneda pareció también tomar conciencia de la hora. «Es tarde ya», nos dijo. «¿Qué les parece si vamos a comer algo? Los invito». Nos levantamos y comenzamos a caminar. Por una de esas ironías, Castaneda cargó por un trecho con mis notas y sus libros. Lo mejor era dejar todo en el auto. Así lo hicimos. Libres de bultos, caminamos unas cuantas cuadras en animada conversación. Todo lo que ellos han logrado requiere años de preparación y práctica. Un ejemplo es el ejercicio del sueño. «Eso que parece una tontería», afirmó Castaneda enfático, «es muy difícil de lograr».
El ejercicio consiste en aprender a soñar a voluntad y en forma sistemática. Se empieza por soñar con una mano, que entra al campo visual del soñador. Luego se ve todo el brazo. Se continúa en forma progresiva hasta poder verse a uno mismo en el sueño. La otra etapa consiste en aprender a usar los sueños, es decir, una vez que se ha logrado controlarlos, hay que aprender a actuar en ellos. Así, por ejemplo, dijo Castaneda, se sueña con uno mismo que se sale del cuerpo y que abre la puerta y sale a la calle. La calle es entonces algo inaudito, algo en uno se sale de uno, algo que se logra a voluntad. Según Castaneda, el soñar no toma tiempo, es decir, el soñar no ocurre en el tiempo de nuestros relojes. El tiempo del sueño es algo muy compacto. Castaneda nos dio a entender que en sueños se produce un inmenso desgaste físico. En sueños se puede vivir mucho, dijo, pero el cuerpo se resiente. Mi cuerpo lo siente mucho, después queda como una torpeza de años. Varias veces, al tocar este tema del sueño, Castaneda diría que lo que ellos hacen en sueños tiene un valor pragmático. En Relatos de Poder se lee que las experiencias de los sueños y las de la vigilia adquirían la misma valencia pragmática, y que para los brujos, los criterios para diferenciar entre sueño y vigilia se hacían inoperantes. Eso de las salidas o viajes fuera del cuerpo físico despertó agudamente nuestro interés y quisimos saber más sobre esas experiencias. Nos respondió aclarando que cada uno de ellos ha logrado experiencias distintas. La gorda y yo, por ejemplo, nos vamos juntos. Ella me toma del antebrazo y nos vamos. Nos explicó también que el grupo tiene viajes comunales. Todos están en constante entrenamiento, cuyo objetivo sería llegar a ser testigos. Llegar a ser testigos significa, afirmó Castaneda, que ya no se puede juzgar nada, es decir, se trata de un ver eterno, que equivale a no tener más prejuicios. Josefina parece tener grandes habilidades para estos viajes en el cuerpo de sueño. Ella se lo quiere llevar y lo tienta contándole maravillas. La gorda es la que siempre lo salva. Josefina tiene gran facilidad para romper ese arco de la reflexibilidad. Ella es loca, loquita, exclamó. Josefina vuela muy lejos, pero no quiere irse sola y siempre vuelve. Vuelve y me busca. Me da reportajes que son de maravilla. Según Castaneda, Josefina es un ser que en este mundo no puede funcionar. Aquí, dijo, habría terminado internada en alguna institución. Josefina es un ser sin ataduras, a lo concreto. Ella es etérea. En cualquier momento puede irse definitivamente. La gorda y él son, en cambio, mucho más cautelosos en sus vuelos. La gorda particularmente representa la estabilidad y el equilibrio que en alguna medida a él le faltan. Después de una pausa, le recordé esa visión del domo inmenso que en el segundo anillo de poder se presenta como el jugar del encuentro y donde don Juan y don Genaro estarían esperándolos. La gorda también tiene esa visión, comentó pensativo. Eso que vemos no es un horizonte terrestre, es algo muy llano y árido, en cuyo horizonte vemos levantarse como un arco inmenso que todo lo cubre y que avanza hasta llegar al cenit. En ese punto del cenit se ve una gran luminosidad. Diría que es algo así como una cúpula que emite una luz de color ámbar. Procuramos presionarlo con preguntas para que nos diera más información sobre esa cúpula. ¿Qué es? ¿Dónde está? Inquirimos. Castaneda nos respondió que por el tamaño de lo que ven, puede ser un planeta. En el cenit,
agregó, hay como un gran viento. Según la mujer tolteca, nos confió Castaneda. Esas visiones son aberraciones mías. Ella piensa que ese es mi modo inconsciente de paralizar las acciones, es decir, la manera que tengo de decir que no quiero irme del mundo. La mujer tolteca dice también que con mi actitud estoy deteniéndola a la gorda en sus posibilidades de un vuelo más fecundo o más productivo. Don Juan y don Genaro eran grandes soñadores. Tenían un control absoluto del arte. Me asusta, exclamó de pronto Castaneda, llevándose la mano hacia la frente. El hecho de que nadie note que don Juan es un soñador inaudito. Lo mismo se puede decir de don Genaro. Don Genaro, por ejemplo, es capaz de llevar su cuerpo de sueño a la vida de todos los días. El gran control de don Juan y don Genaro se evidencia en ese no ser notados o pasar inadvertidos. Todo lo que ellos hacen, continuó con entusiasmo, es digno de elogio. De don Juan admiro intensamente su gran control, como postura y serenidad. De don Juan jamás se podrá decir que es un viejo senil. En la entrevista con Sam King, Castaneda dice que cierta vez don Juan le preguntó si pensaba que los dos eran iguales. Aunque él realmente no pensaba que lo fueran, en un tono condescendiente, le dijo que sí. Don Juan lo escuchó, pero no aceptó su veredicto. No creo que lo seamos, le dijo, porque yo soy un cazador y un guerrero, y tú no eres más que un proxeneta. Yo estoy dispuesto en cualquier momento a ofrecer la recapitulación de mi vida. Tu pequeño mundo de tristezas e indecisiones no puede ser nunca igual al mío. En todo lo que Castaneda nos había contado, se pueden encontrar paralelismos con otras corrientes y tradiciones del pensamiento místico. En sus mismos libros se citan autores y obras de la antigüedad y del presente. Le recordé, entre otros, se hace referencia al libro egipcio de los muertos, al Tractatus de Wittgenstein, a poetas españoles como San Juan de la Cruz y Juan Ramón Jiménez, y a escritores latinoamericanos como el peruano César Vallejo. Sí, respondió. En mi auto siempre hay libros, muchos libros, cosas que me mandan unos y otros. Le solía leer trozos de esos libros a don Juan. A él le gusta la poesía. Claro es que solo le gustan las 4 primeras líneas. Según él, lo que sigue es una idiotez. Dice que después de la primera estrofa se pierde la fuerza, que es pura repetición. Uno de nosotros le preguntó si había leído o si conocía las técnicas yogas y las descripciones de los distintos planos de la realidad que ofrecen los libros sagrados de la India. Todo eso es maravilloso, dijo. He tenido además relaciones bastante estrechas con gente que trabaja en el Hatha Yoga. Muchas veces, durante esa tarde, había Castaneda de insistir en que él no era más que un simple puente con el mundo. Todo el conocimiento de los libros le pertenece a la nación tolteca. Ante su insistencia, no pude menos que reaccionar y decirle que la labor de compaginar el material de las notas en libros coherentes y bien organizados no dejaba de ser inmensa y difícil. No, respondió Castaneda. Yo no tengo ningún trabajo. Mi tarea consiste simplemente en copiar la página que se me da en sueños. Según Castaneda, no se puede crear nada de la nada. Pretender crear así es un absurdo. Para explicarnos esto, trajo a colación un episodio de la vida de su padre. Mi padre, dijo, decidió que iba a ser un gran escritor. Con ese propósito, resolvió arreglar su escritorio. Él necesitaba tener un escritorio que fuera perfecto.
Había que tener en cuenta hasta el mínimo detalle, desde la decoración de las paredes al tipo de luz de su mesa de trabajo. Una vez que la habitación estuvo lista, pasó mucho tiempo buscando el escritorio adecuado a su empresa. El escritorio tenía que ser de determinada medida, madera, color, etc. Otro tanto ocurrió con la elección de la silla sobre la que se sentaría. Después tuvo que seleccionar la cubierta adecuada para no arruinar la madera de su escritorio. La cubierta podía ser de plástico, de vidrio, de cuero, de cartón. Sobre esa cubierta mi padre iba a apoyar el papel en el que escribiría su obra maestra. Así, sentado en su silla frente al papel en blanco, no supo qué escribir. Ese es mi papá. Él quiere empezar escribiendo la frase perfecta. Claro, así no se puede escribir. Uno es simplemente un instrumento, un intermediario. Yo veo cada página en sueños y el éxito de cada una de esas páginas depende del grado de fidelidad con que yo soy capaz de copiar ese modelo del sueño. Quedé muy sorprendida al conocer todos los inconvenientes que había tenido hasta dar conmigo. Parece que una vez que tuvo mi carta en la mano, él debía tratar de agotar todos los medios. En su universo mágico se da mucha importancia a las señales. Aquí en Los Ángeles, casualmente tengo un amigo que me escribe mucho. Cada vez que vengo, leo todas sus cartas, una tras otra como si se tratara de un diario. Cierta vez, entre esas cartas, me topé con otra que sin darme cuenta abrí. Aunque inmediatamente me di cuenta de que no era de mi amigo, la leí. El hecho de que estuviera en la pila fue para mí una señal. Esa carta lo puso en contacto con dos personas que le refirieron una experiencia muy interesante. Era de noche y tenía que entrar al San Bernardino Freeway. Sabían que para encontrarla debían continuar por donde iban hasta el final de la calle. Después tenían que tomar a la izquierda y continuar hasta dar con la carretera. Así lo hicieron, pero después de 20 minutos se dieron cuenta de que se encontraban en un lugar extraño. Esa no era la San Bernardino Freeway. Resolvieron bajar y preguntar, pero nadie los ayudó. En una de las casas que golpearon, se los echó a gritos. Castaneda continuó contándonos que los dos amigos desandaron el camino hasta llegar a una estación de servicio, donde pidieron indicaciones. Allí se les dijo lo mismo que ya sabían. Volvieron, así a repetir los mismos pasos, y sin inconveniente alguno, llegaron a la carretera. Castaneda se encontró con ellos. De los dos, parece que solo uno está interesado verdaderamente por entender el misterio. En la Tierra, dijo a modo de explicación, hay lugares, sitios especiales o aperturas por los que se entra y se pasa a otra cosa. Aquí se detuvo y se ofreció a llevarnos. Es aquí cerca, en Los Ángeles. Si quieren los llevo, dijo. La Tierra es algo vivo. Esos lugares son las entradas por donde la Tierra periódicamente recibe fuerza o energía del cosmos. Esa energía es la que el guerrero debe almacenar. Tal vez, si soy rigurosamente impecable, pueda llegar junto al águila. Siquiera. Cada 18 días cae una ola de energía sobre la Tierra. Cuenten ustedes, nos sugirió a partir del 3 de agosto próximo. Podrán percibirla. Esta ola de energía tiende a ser o no ser fuerte, depende. Cuando la Tierra recibe olas muy grandes de energía, no importa dónde uno esté, ella siempre nos alcanza. Frente a la magnitud de esa fuerza, la Tierra es pequeña y la energía llega a todos lados. Estábamos aún conversando animadamente cuando se aproximó la camarera y en tono cortante nos preguntó si nos íbamos a servir algo más. Como nadie quería postre ni café, no tuvimos más remedio que levantarnos.
Ni bien la camarera se alejó, Castaneda comentó: «Parece que nos están echando». Sí, nos estaban echando, y tal vez con razón. Era tarde. Con sorpresa comprobamos lo avanzado de la hora. Nos levantamos y salimos a la avenida. Era de noche, la calle y la gente tenía aspecto de feria. Mientras caminábamos de vuelta rumbo al campus, Castaneda habló de un proyectado viaje a Argentina. Allí se cierra un ciclo, nos dijo. Volver a Argentina. Muy importante para mí. No sé aún cuándo pueda hacerlo, pero iré. Por ahora tengo cosas que hacer aquí. Recién en agosto se cumplen 3 años de tareas, y es posible que entonces pueda ir. Esa tarde, Castaneda nos habló bastante de Buenos Aires, de sus calles, barrios y clubes deportivos. Recordó con nostalgia la calle Florida, con sus tiendas elegantes y la multitud ambulante. Se acordaba aún con precisión de la famosa calle de los cines, la calle Lavalle, dijo haciendo memoria. Castaneda vivió en Buenos Aires durante su infancia. Parece que estuvo internado en un colegio céntrico. De esa época recordó con tristeza que le habían dicho que él era más ancho que alto, palabras que cuando se es niño duelen mucho. Siempre miraba con envidia, comentó. Esos argentinos tan altos, buenos mozos. Ustedes saben que en Buenos Aires siempre hay que ser de algún club, continuó Castaneda. Yo era de Chacarita. Ser de River Plate no tiene gracia, ¿verdad? Chacarita, en cambio, siempre es uno de los últimos. En esos tiempos, Chacarita siempre salía último. Fue conmovedor verlo identificado con los que pierden, con los de abajo. Castaneda nos dio a entender que no ha viajado mucho por América Latina, si se excluye México. Últimamente solo he estado en Venezuela, dijo. Como ya les dije, tengo que ir a Argentina pronto. Allí se cierra un ciclo. Después me puedo ir. Bueno, la verdad es que no sé si me quiero ir todavía. Sus últimas palabras las dijo sonriendo. ¿Quién no tiene ataduras? Por Europa ha viajado varias veces por asuntos relacionados a sus libros. En 1973, sin embargo, don Juan me mandó a Italia, afirmó. Mi tarea consistía en ir a Roma y obtener una audiencia con el Papa. No pretendía que obtuviese una audiencia privada, sino una de esas audiencias que se otorgan a grupos de personas. Todo lo que tenía que hacer en la entrevista era besarle la mano al sumo pontífice. Castaneda hizo todo tal cual don Juan se lo había pedido. Fue a Italia, llegó a Roma y pidió la audiencia. Era una de esas audiencias de los miércoles, después de que el Papa oficia una misa pública en la Plaza de San Pedro. Hasta que me otorgaron la audiencia, pero no pude ir, dijo. No llegué ni a la puerta. Esa tarde, Castaneda se refirió varias veces a su familia y a su educación y formación típicamente liberales y francamente anticlerical. En el segundo anillo de poder, Castaneda también hace referencia a la herencia anticlerical que recibió. Don Juan, que no parece justificar todos sus prejuicios y luchas contra la Iglesia, le dice: vencer las tonterías de nosotros mismos requiere todo nuestro tiempo y energía. Esto es lo único que importa. Lo demás carece de consecuencias. Nada de lo que tu abuelo y tu padre han dicho de la Iglesia los ha hecho felices. Ser un guerrero impecable, por otro lado, te dará fuerza, juventud y poder. Es así que lo apropiado para ti es saber elegir. Castaneda no teorizó sobre estos temas. Con respecto a la disyuntiva clericalismo-anticlericalismo, solo quiso transmitirnos una enseñanza con el ejemplo de su experiencia.
Es decir, nos dio a entender que es muy difícil romper los esquemas que se han formado en la juventud. Entonces, le pregunté pensando en la tarea que le había encargado don Juan. ¿Tendrá usted que volver a Italia? Oh, no, ya no hace falta, me respondió. De todo eso ha pasado mucho tiempo. Con respecto a Europa, la impresión de Castaneda fue terminante. Allí no hay nada, insistió. Europa está terminada, todo está muerto. Uno puede notar eso hasta en el paisaje. Los Alpes no tienen nada que ver con Colorado. A Europa le falta la fuerza que a América le sobra. Con respecto a Italia, fue particularmente contundente. El paisaje es de miniatura. Allí todo está arreglado y muy civilizado. Una lomita por aquí, una casita por allá. No hay fuerza. En Italia, o se es comunista o se es católico. No hay otra cosa. Sus palabras nos hicieron comprender que en Europa no hay sino ideologías viejas, dicotomías de otras épocas. Castaneda, en cambio, se mueve en un plano muy diferente al de la política o las religiones. En su universo, los modos tradicionales de ver y juzgar no tienen cabida. Justo antes de entrar al campus, Castaneda se volvió y tomándome el antebrazo y las manos me dijo: Señora, no sabe cuánto le agradezco que usted me haya presentado a sus amigos. Sus palabras fueron muy intensas y me emocionaron. Cabe indicar que me agradeció el hecho de que me hubiera portado bien como intermediaria, como puente entre mis amigos y él. Cuando llegamos al parking lot, nos saludamos amablemente y nos separamos. Castaneda caminó hacia la esquina y desapareció tras los altos arbustos de la calle. Serían cerca de las 11 de la noche. Subimos al coche y emprendimos el viaje de regreso. Las 2 horas resultaron cortas. Habíamos quedado muy impresionados y nos faltó tiempo para decirnos todo lo que el encuentro de esa tarde había suscitado en nosotros. La memoria de esa tarde ha quedado como un cuadro claramente delineado en el cual la fascinante figura de Castaneda ocupa todo el espacio. Todas las fantasmagorías y prodigios, al decir de Octavio Paz, sus libros que yo tantas veces había puesto en duda y que con cierto disgusto había considerado como un innecesario despliegue de lo fenoménico, después de conocerlo a Castaneda, se hicieron perfectamente creíbles y posibles. Más allá de la facticidad de los hechos que narró, se descubre la verdad esencial de sus afirmaciones. Después de todo, ¿qué hay más difícil que freír hamburguesas todo el día, como Joe Córdoba, con los ojos llenos de humo?